Estamos muy contentos de presentar a la editorial Poliedro en la Feria del Libro por segundo año consecutivo. Es un enorme placer estar hoy en la Feria del Libro presentando Canoa, el espacio cultural de la Universidad de San Isidro. Porque entendimos que justamente hacía falta una editorial poliédrica de un poliedro irregular. Un modo de abordar la complejidad del mundo contemporáneo a través de múltiples disciplinas que dialogan entre sí. Bueno, estuve conversando un poco acerca del nombre Canoa y sus implicancias y también del trabajo Borges el Apocalíptico, que fue el que publiqué. En Poliedro escribe gente que tiene algo que decir y sobre todo que tiene gran capacidad de escuchar. Bienvenidos, una alegría hoy poder compartir junto a toda la comunidad universitaria y a todos los que se han acercado la presentación formal de la editorial Poliedro y del espacio cultural de la universidad que es el espacio Canoa. Así que para no ahondar en redundancias le cedo la palabra al doctor Jerónimo Biderman, director de la editorial Poliedro. En 2 años y medio, editorial Poliedro publicó 48 números de revistas académicas y científicas con un total de 238 artículos. Tiene una revista de divulgación académica, que es Revista Poliedro, que ya tiene 13 números y que en sus números fueron publicados 175 artículos de autores de todo el planeta. Tenemos una revista científica vinculada al campo del derecho, la Revista Latinoamericana de Sociología Jurídica, que ya publicó 5 números y 39 artículos. Una revista del campo de las ciencias sociales, la teología y la filosofía, que se llama Discernimiento, que publicó 4 números con 24 artículos. Después tenemos 2 series documentales científicas, Papeles académicos, que va por su número 16, y Documentos de investigación, que va por su número 10. Y además publicamos 31 obras literarias, 31 libros de la colección Periferia 17, de la colección Cuadernos de Poliedro 10, de la colección Cuadernos de Ecología Integral 3, y el viernes pasado publicamos la primera obra de ficción de la UCI, de la colección Canoa Ficción. Hoy van a estar ustedes con el autor, con Jorge. Así que bueno, además la editorial cuenta con una muy activa propuesta audiovisual orientada al formato podcast, que es Poliedro Radio Universitaria. Así que bueno, todo eso hemos hecho en 2 años y medio con el esfuerzo de Sole, que es nuestra diagramadora, diseñadora, y después de cada uno de los integrantes de la comunidad universitaria. Escriben autores, por supuesto, que están dentro de la universidad, pero también de otros lugares. Tenemos las revistas científicas que tienen sus comités editoriales, comités de expertos que evalúan los artículos. Bueno, es un esfuerzo, la verdad, muy grande. Así que, nada, solamente agradecer a cada uno de los autores que ha participado, y vamos a estar con 6 de ellos, y además presentando este nuevo espacio que es Canoa de forma independiente. Canoa venía siendo una sección de la revista Poliedro, y ahora Vicky después le va a contar como directora, como coordinadora del área, cuáles son los proyectos de Canoa. Así que bueno, nada, muchas gracias y a disfrutar de lo que nos dicen los autores. Gracias, Jerónimo. Bueno, comenzamos, damos ya apertura, inicio a este primer panel. Va a comenzar haciendo una presentación, así en líneas generales. Nadia Schiavinato. Nadia es becaria doctoral del CONICET, doctoranda en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, magíster y especialista en Educación por la Universidad de San Andrés, licenciada en Ciencias de la Comunicación con orientación en procesos educativos por la UBA y profesora de enseñanza media y superior. Se desempeña como docente en el nivel superior de grado y posgrado en formación docente, dirige e integra equipos de investigación sobre escritura académica en entornos presenciales y virtuales. Es profesora de las carreras de Comunicación Social y Ciencias de Educación en la UCI. En la revista Poliedro publicó el artículo Experiencias comparadas de universitarios de primera generación que cursan carreras sociales y humanas. Para quien pido un fuerte aplauso y la escuchamos con atención. Bueno, gracias. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos. Gracias a la universidad por este espacio.
Realmente me siento muy honrada de poder estar acá hablando de algo que me gusta mucho y que me interpela mucho, que es la escritura académica, y en este caso en particular de un espacio que yo quiero mucho, que es la revista Poliedro. Hoy me lo crucé a nuestro rector y le dije, estaba justo pensando en vos, porque para empezar a hablar de poliedro, busqué qué es un poliedro, ¿no? Y es un cuerpo geométrico que tiene múltiples caras. Y creo que el espíritu de la revista Poliedro tiene que ver con ser un espacio de divulgación científica y académica, pero con una particularidad, y es que habilita, permite la convivencia de muchas opiniones, de muchas miradas, de muchos lados de un mismo fenómeno. La revista Poliedro tiene un camino ya recorrido dentro de lo que es nuestra editorial. Empezó su camino en agosto del 2020 y, como decía Jero, tiene 13 números publicados. Y me parece que cuando uno piensa en esta revista y en este espacio, creo que se vincula íntimamente con el espíritu y con la identidad de nuestra universidad. Cuando uno busca la misión y la visión de la Universidad de San Isidro, lo primero que nos dicen, que comprendemos, que vivimos, que experimentamos como profes, como estudiantes, es la cercanía, ¿no? Esto que es, somos un espacio cercano, somos un espacio abierto, somos un espacio amable. Cualquiera de ustedes que seguramente transitan la universidad lo saben, lo viven. Nos cruzamos con nuestros directores, nos cruzamos con nuestros compañeros, hay un diálogo permanente, es un lugar muy abierto y sobre todo muy cercano. Y muy ligado a las problemáticas y las cuestiones propias de la comunidad. Creo que la revista Poliedro sintetiza un poco eso, porque es un lugar donde todos podemos participar, donde todos podemos publicar. Y eso me parece que es, después de comentar un poquito esta idea de la multiplicidad de opiniones, creo que otro gran valor que tiene la revista es que es un espacio abierto, un espacio plural, de diálogo, cercano. No te da miedo publicar en Poliedro, es una experiencia amable, es una experiencia linda. Y me parece que eso es importante para el diálogo, ¿no? Para poder establecer un diálogo. Si queremos ser una universidad y una editorial donde todas las voces sean bienvenidas, qué importante es que esa editorial y ese espacio académico, esa revista, sea cercana, ¿no? Muchas veces mi área es la escritura académica, la escritura es algo que da miedo, la publicación de artículos es un procedimiento, ¿no? Hoy hablaba con una colega que decía una palabra que a mí me hace ruido, que era someter a evaluación, ¿no? Uno escribe y manda un artículo y bueno, lo revisa por todos lados y lo somete, ¿no?, al juicio de un experto. Y todas esas palabras que tienen esa carga, me parece que si bien la rigurosidad científica y académica obviamente es parte necesaria de un buen referato y de tener un estándar académico, me parece que está también como muy connotada con esta cosa de someterse al juicio, ¿no?, o someterse a la mirada de alguien que me va a juzgar. Las experiencias que yo he tenido en Poliedro, y ahora les quiero contar también de mis estudiantes que han tenido sus primeras experiencias en Poliedro, son diferentes, no porque no nos vayan a corregir, porque siempre la evaluación de pares es positiva, pero es más un diálogo que un sometimiento, es más un diálogo que una exposición a un juicio. Entonces me parece que esa también es una cuestión importante, ¿no? Que es un espacio abierto, cercano y amable, ¿no? Hablábamos recién con Enrique, perdón, del tema de la caridad y del amor, y creo que hay una cosa muy de caridad, ¿no?, en el espíritu de la revista. Y luego tengo 3 puntitos que me gustaría destacar antes de cerrar y dar la palabra a mis compañeros. Y en principio es la importancia de la divulgación, ¿no? La revista Poliedro es una revista de divulgación y ustedes pueden ver en cada uno de sus números que hay muchos temas diferentes. Y eso me parece que también es una riqueza. La revista de divulgación tiene la característica de ser más ágil, de ser más cercana, de tener una lectura más amena, ¿no? De que la puede leer realmente, la puede leer cualquiera y la puede entender. A veces tenemos revistas con un súper índice de impacto, pero ¿a quién llega esa revista? ¿Cómo circula ese conocimiento? La revista Poliedro tiene un espíritu más plural, más de poder comunicarnos, de poder acercarnos más que alejarnos. Y una cosa que también pensaba
es que este tipo de publicaciones de divulgación, que no están, digo, si les pregunto alguna publicación de divulgación, quizás no me pueden responder rápidamente, no son tan conocidas, trabajan en la lógica de la colaboración y no de la competencia, ¿no? Cuando yo mando un artículo a una revista científica y me lo evalúan, también hay una cuestión de competencia, de si quedo afuera, si paso el referato, si no lo paso, si lo paso con correcciones. Creo que esa lógica es imperante en el campo académico, pero que también podemos plantearnos otra lógica, que es vos y yo juntos vamos a colaborar para que esto suceda, ¿no? Y la lógica de la revista me parece que va por ahí. ¿Cómo puedo ayudarte a que tu artículo mejore? ¿Cómo puedo ayudarte a que esto que vos querés comunicar sea más, tenga una mejor lectura, llegue a más gente, ¿no? Y no el sometimiento a esta cosa de, bueno, no pasaste o no quedó o queda fuera, ¿no? Sino que siempre se puede colaborar. Para muchos de mis estudiantes, y esto es algo que me encanta, fue la primera experiencia de publicación académica publicar en Poliedro. Y para mí, que todos saben que mi pasión es la dirección de trabajos finales y de tesinas y demás, lo que noto es que uno de los grandes obstáculos que tienen los estudiantes son ellos mismos, ¿no? Cuestiones de confianza, de motivación. Cuando ellos ven un artículo de ellos publicados en Poliedro, es como un orgullo y les da una confianza y les da... muchas gracias. Y les da, los posiciona en otro lugar, los valida como autores. Les da esa certeza de decir, sí, yo puedo. Me pasó con muchos estudiantes que han publicado después de terminar su trabajo final de grado un artículo y es como el brochecito de oro. Y para muchos que les costaba terminar, les dije, bueno, hasta acá, publicalo y fíjate qué pasa. Y verse les dio como ese énfasis que necesitaban para terminar. Así que me parece que también una función que cumple la revista es que para muchos es una puerta al campo académico, es su primera experiencia. Me parece que eso es importante. Y por último, para terminar, esta idea de incluir a todos y no excluir. Si ustedes ven los temas que trabaja Poliedro, son total y absolutamente diversos. Hay gente muy formada y hay investigadores principiantes y hay estudiantes. Nadie se queda fuera, pero no porque no seamos rigurosos, sino porque la rigurosidad tiene que ver con cómo puedo ayudarte, cómo puedo colaborar con vos, cómo puedo abrirte esta puerta y no en poner trabas que muchas veces dificultan la circulación y la socialización académica. Así que bueno, con esto me despido, no quiero aburrirlos más. Muchas gracias a todos y realmente las invito, si tienen investigaciones, si tienen ganas de publicar, a que lean la revista, que la conozcan, que publiquen, que envíen sus artículos, que estaremos muy contentos de recibirlos. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, esta categoría que le otorga nombre a la revista y a la editorial de la Universidad de San Isidro es una categoría que usa el Papa Francisco para describir a la realidad, ¿no? Y dice que la realidad es poliédrica, sobre todo en estos tiempos que corren, y además que es como si fuera una sinfonía, donde suenan en distintos momentos, distintos instrumentos, que van mostrando caras de la realidad. Entonces, en ese contexto, digamos, si querés, epistemológico, ¿cuál te parece que es el aporte que le hace la editorial a una sociedad que evidentemente es poliédrica y que muestra estas diversas aristas de la realidad? Yo creo que, como les comentaba antes, me parece que no solamente en su diversidad de temas está la riqueza, sino en la diversidad de enfoques. Una de las cosas más importantes que tiene esta realidad poliédrica es el desafío del diálogo, ¿no? Y creo que un poquito también por ahí empezó mi exposición. Cuando uno revisa la misión y la visión de la universidad, es ser un espacio abierto, un espacio de diálogo. Dialogar no significa que siempre nos vamos a poner de acuerdo, significa que podemos tener posturas diversas y aún así encontrar puntos en común. Me parece que desde esta mirada poliédrica de la realidad, esta mirada poliédrica de los diferentes temas, está ese espacio donde todos podemos participar y dar un aporte y crecer juntos. Me parece que ahí está la riqueza. Damos paso a la siguiente exposición, a cargo de Diego Gulizati,
Diego es magíster en diseño y gestión de programas sociales por Flaxo, licenciado en administración por la Universidad de Buenos Aires, coordinador ejecutivo de Sociedad Civil en Red y director ejecutivo de la Fundación Cartoneros y sus Chicos, docente en la materia de Dirección General y Gestión de Calidad en la Universidad de San Isidro y docente de las materias Responsabilidad Social Universitaria y Diseño y Gestión de Programas Sociales en la Universidad Católica de Santa Fe. En Editorial Poliedro publicó el libro Pensando y diseñando la teoría del cambio, el primer paso para medir nuestro impacto. Bueno, venía pensando ya hace un par de días cómo transmitirles el libro, la publicación. Y creo que la presentación se va a dividir 50% agradecimientos y 50% la historia de la publicación y cómo llegamos a esta publicación. Un secreto importante, que no se enteren en la Feria del Libro, pero es un libro que no está escrito. Tiene esa curiosidad. Es un compilado de entrevistas. Realmente no está escrito. Uno va a la publicación y hace clic en links que lo lleva a entrevistas. Entonces, guardémoslo acá, que no salga de la sala y que no se entere nadie, pero lo que buscábamos también con esta publicación era divulgar información útil para gente que tiene poco tiempo. El libro, la publicación está pensada para líderes sociales, para gente que está inmersa en problemáticas sociales, para gente que está trabajando en proyectos sociales y que muchas veces no tiene el tiempo para leer una publicación, para capacitarse, para formarse, para hacerse de la teoría del cambio, que es una herramienta específica justamente que permite medir el impacto de lo que hacemos, medir el impacto de la política pública, medir el impacto de los proyectos sociales. ¿Sí? Esa es la herramienta y lo que buscamos hacer justamente fue que las personas que no tienen tiempo puedan acceder de manera sencilla a esta información. No porque me haya dado miedo escribir, pero sino porque, y ahí voy a la historia, ¿no? De cómo llegamos a este libro. Entre mis múltiples sombreros, uno de ellos es ser director ejecutivo en una fundación, Cartoneros y sus Chicos, que se dedica a enseñarle a hijos de cartoneros, a enseñarle lo que ellos necesitan, desde leer y escribir hasta acompañarlos en toda su trayectoria educativa. Como director ejecutivo de una fundación, conozco de primera mano la dificultad que tiene armar proyectos sociales y llevarlos adelante, ¿no? Desde lo que es la identificación del problema, cómo ese problema puedo después traducirlo en un objetivo concreto, cómo ese objetivo concreto lo puedo traducir en un proyecto y cómo después mido que ese proyecto haya transformado la realidad que yo quería transformar, ¿no? Todo eso es un problema mío de primera mano. No solo mío de primera mano, de múltiples líderes que trabajan también en otras organizaciones sociales con las cuales tengo mucho vínculo. Entonces, ahí estaba detectada la demanda. Ya había una demanda ahí de necesidad de hacernos de una información que nos permita ordenar el proyecto que estamos llevando adelante. Segunda demanda súper importante, ¿cómo mido el impacto de lo que hice? ¿Cómo mido que efectivamente tuvo el proyecto el resultado que yo quería tener, que buscaba con este proyecto, ¿no? Y este es un problema no solo de las organizaciones sociales, sino del 98% de la política pública. ¿Qué impacto tuvo la distribución de las computadoras en Conectar Igualdad? ¿Qué impacto tuvo la construcción de viviendas en Chapelco? ¿Qué impacto tuvo la asignación universal por hijo? ¿Qué impacto tiene el plan Jefas y Jefes, ¿no? Bueno, no se mide. En Argentina no se mide. Nos faltan indicadores, nos faltan números para saber si lo que estamos haciendo es eficiente, por llamarlo de alguna manera. Hay un libro que se llama Repensar la pobreza, en donde el autor dice que la política pública, los proyectos sociales, continúan por 3 IES, le llama, ¿no? Inercia, se venía haciendo de antes y lo sigo haciendo. Ideología, mi ideología política, mi ideología de la cual estoy formado, dice que este proyecto está bueno, entonces lo hago. O ignorancia. No sé si funciona, pero vienen las otras 2 IES y lo hago. Y yo le agrego una cuarta ahí, que es en el mundo social la intuición. Yo creo que esto está bueno, yo sé que está bueno, yo sé que este programa, este proyecto está bueno. Ejemplo de mi sombrero, Cartoneros de sus Chicos, yo sé que enseñarle a leer y a escribir a los chicos está bueno y que va a tener un impacto, ¿sí? Pero esas 3 IES /4 muchas veces nos llevan a implementar proyectos que no tienen buenos resultados
o que no sirven, o que no son eficientes, o que son muy costosos, ¿sí? Entonces, ahí la importancia de medir. Pero para medir, tengo que saber qué es lo que voy a medir. Para saber qué es lo que voy a medir, tengo que tener muy claro mi proyecto social. Y para tener muy claro mi proyecto social, he aquí la publicación de la teoría del cambio, ¿sí? La publicación está ordenada en capítulos, es un compilado de entrevistas a expertos en el mundo de la teoría del cambio. Un experto en problematización, para identificar el problema y para diagnosticar, expertos en diseño de objetivos, expertos en cómo linkear esos objetivos con los objetivos de desarrollo sostenible, expertos en generación de indicadores, expertos, ¿no? Yo ahí soy una figurita agregada en esos expertos en donde iba armando las entrevistas y ahí muchos agradecimientos, pero uno especial en mi familia, porque me acompañaron en este proyecto y de hecho una de las entrevistas las hice en el medio de las vacaciones, en Jujuy, me conecté ahí en una computadora y hice la entrevista. Pero bueno, la idea es que cada uno puede ingresar a ese link en el tema que le interese, ¿sí? Y acá también la invitación a ustedes, porque más allá de que no estén puntualmente trabajando en un proyecto social o trabajando en una temática social, los temas son múltiples. El primero, que es diagnóstico, problematización, cómo identificar problemas, es una joya para la vida, ¿sí? Cómo darnos cuenta del problema que tenemos y si efectivamente el problema que tenemos es un problema que podemos resolver. Y ahí después tenemos identificación de objetivos, armado de equipos, un montón de links para que ustedes puedan entrar. Es un menú en el cual entran a un pequeño capítulo de Netflix, media hora, son entrevistas muy cortitas y súper ricas, así que hay la invitación a todos para que lo disfruten. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Diego. Y nada, preguntarte tu trabajo es una prueba fehaciente de que es poliédrica la editorial, porque es una editorial que edita libros no escritos, y eso es bien acorde a una realidad que cambia y se diversifica y se adecua a las necesidades de sus interlocutores. Ahora, en esta lógica de libro no escrito, un poco lo expresaste, yo lo anoté antes, la pregunta, pero dos cosas. ¿Cuáles te parece que son los tópicos más importantes, si tuvieras que resumirlo en 3 palabras, porque el tiempo es tirano, los tópicos más importantes que surgen de tu trabajo en cuanto a medir el impacto de este trabajo sobre los interlocutores a los que apela? Te diría uno que es como el que cubre todos, es planificación. O sea, me parece que la publicación acompaña a quienes acceden a ella a planificar su intervención social, ¿no? Y cuanto más planificamos, mejor es el impacto de los resultados que podemos tener. Porque muchas veces, de solo el proceso de planificación, nos damos cuenta que lo que queremos hacer no va a servir. Muchas veces nos pasa. Y justamente esta publicación, esta serie de entrevistas a los cuales los principales agradecidos son las personas, a los expertos que participaron en esta publicación, nos invitan justamente en cada una de esas entrevistas a parar la pelota y pensar. En el mundo de los problemas sociales, en el cual permanentemente estamos atendiendo urgencias, ¿no? Entonces ahí es donde lo que ofrece también la publicación es parar la pelota y planificar. Esperá, planificá. Proyectá, pensá y fíjate si lo que estás planificando verdaderamente va a tener el resultado del impacto que pensás tener. Bueno, y pasamos finalmente al panel de Eugenia Ortiz, doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Navarra, España, licenciada y profesora en Letras por la Universidad Católica Argentina. Es investigadora del CONICET, con sede en la Universidad Nacional de La Plata. Se desempeña como docente de literatura y expresión de la Universidad de San Isidro y como profesora a cargo de Literatura Argentina en la UCA. Ha publicado numerosos trabajos académicos en el país y en el exterior. En Revista Poliedro publicó el artículo Lenguaje y Experiencia Interior en Samantha Schweblin. Un desafío total resumir en 7 minutos. 7 minutos un artículo. Básicamente les cuento lo que hice y les tiro un concepto que me parece que es lo importante. Leí los cuentos, ¿se escucha bien? ¿Sí? Leí los cuentos de Samantha Schweblin, que es autora argentina, contemporánea, vive en Berlín. Son 7 cuentos sobre mujeres y casas, ¿no? Lo leí y me di cuenta que había en esos relatos una constante.
Luego leí otro libro de Christeva Solier, que Christeva es una psicoanalista muy conocida, francesa, y que remite a la experiencia interior de Bataille. Todo esto, que tiene que ver una cosa con la otra, vamos a hablar de eso ahora. Christeva y Solier plantean en su texto, es un texto sobre sus años de matrimonio, no tiene nada que ver aparentemente con lo que voy a contar, pero dicen en un momento que la sociedad actual tiene que recuperar la experiencia interior, pero no la experiencia religiosa, porque ellos son ateos, digamos, o agnósticos, y dicen, hay otro modo de vivir en la vida, conectarse con lo espiritual, que no sea las religiones. Y entonces toman el concepto de Bataille y dice lo siguiente: lo que falta en nuestro mundo hoy es la experiencia interior. Dice, hay un desinterés en las personas por la lectura silenciosa, por la meditación, lo dicen hace unos años, yo creo que ahora está bastante de moda, pero bueno, y el silencio. Pero también señala que esto pasa porque hay un aumento exponencial de la hiperconectividad y la exposición continua a las redes sociales, donde todos los estados de ánimo, las autoimágenes, los mensajes instantáneos mantienen al sujeto pendiente de estímulos externos y alejado de su centro, dicen ellos. Ese uso adictivo de las redes y los dispositivos, que nos pasa a todos y a todas, ¿sí?, dice que nos lleva a perder cierto extatismo, o sea, cierta contemplación en el mundo contemporáneo y que invalida la escucha del cuerpo y la psiquis. Bueno, y muchos de ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con las 7 casas vacías? Bien, vamos a ver, ahora vamos ahí. Entonces, lo que proponen ellos es que hay que volver a percibir el mundo de otra manera y, según ellos, a asumir que en la realidad hay una experiencia interior de la cual tenemos que estar pendientes continuamente y que no depende, para ellos, los caminos no tienen que ser caminos religiosos, ¿no? Bueno, eso es una mirada. Entonces yo, con este concepto, dije, ¿qué pasa en un cuento de una autora contemporánea que no es religiosa, que no es literatura fantástica, que no es poesía, ¿no? Porque en la tradición, tenemos una tradición literaria donde hay místicos que escriben, hay poetas, hay, no sé, la generación Beat también es una generación bastante de estados de conciencia alterados por el tema del uso de las drogas y demás. Yo decía, bueno, ¿cómo ubico qué es eso que hace Schweblin en sus cuentos que tiene que ver con esto que estoy diciendo, con esta especie de espiritualidad humana, no sé, digamos, sin religión? Y de pronto empiezo a notar que ella en varios momentos va a describir escenas, ¿no?, de estas mujeres que viven en casas, que se están mudando, que están por morir, o sea, diferentes mujeres que son contenedores, saben que ese símbolo de la mujer contenedora, la mujer como casa, es un símbolo muy recurrente en la psiquis y en la literatura, por supuesto, y en el arte. Ellas tienen momentos en el relato, son relatos realistas, pero hay un momento en el que aparece una luz y ellas se pierden y empiezan a sentir, la autora o la narradora empieza a contar cosas que experimentan en el cuerpo, pero no son experiencias físicas, no es una conversación o una imagen, sino es el registro de lo que les pasa por dentro, ¿no? Entonces, hay escenas muy interesantes, ¿no?, donde, por ejemplo, una señora que tenía muchos dolores corporales, deja de sentir el dolor y empieza a encontrar alivio contemplando una escena de la cocina con una luz que entraba. Todos esos momentos de contemplación, lo que dicen también estos autores, no lo dice Schweblin, eso lo pienso yo, tiene mucho que ver con lo que son las experiencias infantiles. Porque cuando éramos chicos, si uno observa niños, tienen otra aproximación con ese mundo, con los detalles, con la mirada. Y esto que parece muy banal o típico, la contemplación de la filosofía, yo creo que cada vez es más urgente. Y me interesó ver cómo en estas descripciones Schweblin, que no cree, está introduciendo lo trascendente en esos relatos realistas. Por ejemplo, hay una mujer que está conectada, en un relato, que está conectada a un respirador artificial. Y entonces comenta, se había olvidado, esta es la cita de uno de los cuentos, que se llama Respiración cavernaria. Se había olvidado por completo del dolor y los calambres. Su respiración era casi silenciosa y toda su energía estaba proyectada a ese espacio físico todavía desconocido. La luz natural que venía de la cocina y se abría hacia ella. Algo pasó con su visión, como si la blancura de las paredes se intensificara. Su corazón golpeó fuerte contra el pecho
y Lola volvió a silbar de un modo seco y horrendo. Este tipo de experiencias que todos podemos tener en nuestra realidad, Bataille lo relaciona también con la intuición, por eso estoy haciendo un puenteo ahí fenomenal, pero esto que decía él, esa intuición, que dice Bataille, ¿no?, que la intuición es una interrupción del conocimiento dislocado, como un saber ajeno a la razón, aparece como señales de ese más allá entrevisto. Muchas de las personas de estos relatos también actúan desde esas certezas. No hay evidencias concretas de lo que va a pasar, pero ellos intuyen lo que va a pasar y estos relatos lo muestran de una manera muy expresiva, ¿no?, muy clara. Y por último, además de recomendarle la lectura de estos cuentos, porque son, además de que es una de las mejores escritoras contemporáneas en literatura argentina, desde mi opinión, es también cómo podemos recuperar esas experiencias interiores, ese silencio interior, esos estados de meditación que son necesarios también para poder tener un autorregistro, ¿no?, y transitar estas realidades más pragmáticas y concretas de la historia, de nuestra vida, desde otro lugar, ¿no?, desde otro conocimiento, un conocimiento que va más hacia lo intuitivo. Hay un autor que estudia la posmodernidad, que es Lipovetsky, que titula su estudio sobre la posmodernidad como la era del vacío, ¿no? Y un poco haciendo referencia a este vaciamiento de lo trascendente en el ser humano. Un poco en función de lo que vos has leído y creyendo o teniendo la esperanza de que en la literatura y en las letras se expresa y se manifiesta aquello que acontece personalmente y atraviesa a las autoras y a los autores, pero que también atraviesa a las sociedades y a los pueblos. Si te parece que hay una vuelta hacia la búsqueda de la trascendencia, aunque sea en el plano de lo inmanente, Sí. pero de una trascendencia al fin. Para mí sí, digamos, incluso esto mismo justamente, y es lo curioso, ¿no?, porque las redes sociales te llevan, te hacen acercarte a una información de que hablan de trascendencia sin Dios, hay un montón, hay muchas movidas en relación con eso, desde las neurociencias incluso, en adelante, pero también sucede que nos llenamos de esa información y a veces no dejamos lugar a la experiencia interior individual, real. Pero sí creo que hay una vuelta, ¿no?, desde lo que son las prácticas de mindfulness en la educación, o no nos estamos yendo a yoga, ¿no?, o a otras prácticas del arte de vivir, no sé. Pero digo, estoy hablando de que sí, yo creo que hay una vuelta, hay una necesidad de trascendencia. Y curiosamente, o no, siempre lo fue, pero el arte es un acceso a la trascendencia. No es solamente entretenerme, porque estamos muy acostumbrados. Qué buena la serie, me entretuvo, pero hasta la serie más aparentemente banal nos trasciende hacia nuestro mundo interior, ¿no? Pero bueno, el arte me parece que sí, que tendría que ser un espacio de conexión con eso. Gracias por sus valiosísimos aportes. Le damos paso al siguiente panel, al panel Canoa. Victoria es la directora de las carreras de Comunicación y Periodismo Deportivo en la Universidad de San Isidro y es coordinadora, como dije, del Espacio Cultural Canoa. Gracias a Enrique, a Jero, a Connie por la posibilidad de comandar esta canoa. Eugenia dejó la puerta abierta, ahí hablando, bueno, de arte y trascendencia, así que me dejaste el pie para contarles un poco de qué va este espacio cultural Canoa, que incluye varias piezas. Una de ellas es la revista, que está muy próxima a publicarse. Una revista que es un espacio, la idea es buscar diversidad de voces, ¿no?, de la comunidad, de gente adentro, afuera de la UCI. En esta edición quisiera contarles como un poquito de un adelanto de lo que va a ser. Agradecerle a Sole también, que está ahí en el diseño y diagramación, así que estamos trabajando en conjunto. Bueno, vamos a tener una traducción muy linda de Tomás Rosner sobre Rainer Maria Rilke, ¿no?, el texto de La nota de las melodías de las cosas, que es un texto muy hermoso. Vamos a navegar por las aguas de la literatura, poesía, ensayo, ficción, con algunos autores. Natalia hoy nos acompaña para leernos unos fragmentos de sus poesías. Caro Rodriguero, Alejandro Burgos, Marina Seilik, bueno, todos textos que hablan del universo de las aguas.
También incorporamos una sección de fotografía con ensayos de estudiantes que tengo acá, Estefanía Feibulnes, por allá está Alejandra Masi, que también van a publicar, y estudiantes de la carrera de Comunicación Social. También vamos a publicar un ensayo hermoso de Juan Britos, que es un fotógrafo paraguayo que trabaja sobre el desplazamiento de las comunidades originarias. Puntualmente vamos a publicar una serie sobre infancias, pero bueno, estuvo en la UCI hace poco, también después vamos a divulgar esos. Iba a estar en la feria de la UCI, que me da pie para contarles los eventos que van a estar dentro del universo de Canoa, la feria de editoriales de la UCI, que hacemos también con las otras carreras de trabajo social, y por ahí está Nieto Lengui con educación. La feria también van a suceder estas cosas y se van a publicar estos trabajos y estos ensayos fotográficos. También tendremos una sección de cine, y con esto ya cierro y doy lugar al panel. Tenemos una portada diseñada por Enrique Burone Rizzo, que es un artista de la zona, pero la revista va a estar diseñada número a número por un artista visual en lo posible de la zona norte del conurbano bonaerense. Bueno, y hago el traspaso al panel que tenemos hoy. Flavia publicó con nosotros cuando Poliedro era parte de Canoa, sigue siendo parte, pero bueno, se va en un barquito independiente por ahora. Flavia con el texto de Borges, El Apocalíptico. Jorge publicó, como dijo Jero hace un rato, la parte de cuadernos de ficción, que esperamos también publicar muchos textos más. Así que ese también es otra de las puertas de Canoa Espacio Cultural. Y Natalia va a publicar, como les dije hace un ratito, en esta edición que sale ahora, la revista Canoa. Así que los dejo con ellos que les cuenten un poco sobre el recorrido creativo. Les presento a la primera de las expositoras de este panel de Canoa. Es Flavia Soldano Deza, magíster en Sagradas Escrituras, magíster en Pensamiento Clásico, psicoanalista, profesora en Universidad 3 de Febrero y Universidad del Salvador. Ha publicado libros de poesía, Matadura del Rayo y Pampa Stalingrado. En su investigación se dedica a las potencias del mundo antiguo en el mundo contemporáneo. Bueno, Flavia, te cedemos la palabra. Bueno, gracias por supuesto Enrique por la invitación, a Victoria, y gracias a todos y todas por estar acá escuchando. Bueno, y les cuento cuando me llamó Anar Sumañán, que no está hoy, no nos pudo acompañar, que es una escritora que quiero, una amiga, digamos, que admiro mucho. Ella dirige con Tomás Rockner, lo que dirigía por lo menos, ¿no? El suplemento de Canoa en Poliedro para que publique, a ver si quería publicar. Yo me sorprendí muchísimo porque no una revista académica, bueno, la revista de una universidad, digamos, ¿no? Que tiene un suplemento que se llama Canoa y que yo podía publicar lo que quisiera. Un poco retomando lo que decía Nadia, ¿no? Uno que está tan acostumbrado a la escritura académica y que todo está tan formateado, digamos, tenemos que cumplir con tantas cuestiones, pasar por los referatos, atendernos a determinadas normas y todo lo que ya se dijo. Bueno, de repente podía tener un tono, el que yo quisiera, digamos, ¿no? Y estaba bien, yo podía proponer un tema y bueno, ibas a publicar. Entonces yo en ese momento me quedé pensando, ¿no? En este suplemento que se llama Canoa. Y ustedes fíjense que la palabra canoa es una palabra con un diptongo, ¿no? Oa, que son diptongos raros en el castellano. Hay pocas palabras que tienen oa. Estas palabras, digamos, estas vocales abiertas que son tan propias, ¿no? de nuestra lengua y que son tan lindas porque uno las pronuncia y dice canoa, ¿no? Ya se arma como una resonancia en el interior, ¿no? En nuestra experiencia interior, como decía Eugenio, bueno, parece la resonancia del pequeño elemento de la lengua. Entonces, por ejemplo, uno se pone a buscar palabras que tengan OA. Yo no encontré algunas, estaba pensando hoy, por ejemplo, fuertí, oasis, proa. Encontré esta, después encontré alguna otra que no me gustó tanto, por eso ¿Y dónde aparece la palabra canoa? ¿No? Porque la palabra canoa es una palabra que viene de una lengua extinta, ¿no? Una lengua originaria extinta, una lengua de las Antillas, el taíno, y que aparece por primera vez en el vocabulario de Nebrija, ¿no? Después del primer viaje de Colón, aparece esta palabra, canoa, en el vocabulario de Nebrija. Y fíjense la novedad, porque Colón, como yo me puse a buscar en la relación del primer viaje, que como
ustedes saben, escribe o copia o transcribe o resume Fray Bartolomé de las Casas, el dominico. Al principio él dice, ¿no? El 13 de octubre, en la primera relación, ellos vinieron a la nao con almadías. Almadías es como un conjunto de troncos, como una balsa. Esta no usaría la palabra. Yo le preguntaba a mi marido, ¿cómo es un conjunto con una balsa? Una balsa, es una balsa. Fíjense que linda palabra también, almadías, ¿no? Que viene de Alanda, en plata, ¿no? Pero el 3 de diciembre, nos dice Colón, hay una caleta en que vive unas muy grandes almadías que los indios llamaban canoas, como fustas muy hermosas y labradas que era placer darlas, ¿no? Entonces ahí ya, después entre 1493 y 1495, bueno, acá tenemos una hispanista, acabo recién, una especialista en filología, es la publicación de la segunda parte del vocabulario de Nebrija, donde ya aparece la palabra canoa. ¿Y qué es la canoa? ¿No? Es una embarcación veloz, pequeña, de un solo tronco, ¿no? De un solo tronco, porque además griego, sí. Es esta nave pequeña, veloz, ¿no? Que se caracterizaba por su uso en la exploración. Es decir, que con una canoa a uno le da la sensación de que uno se puede meter por cualquier lado, puede dar vueltas, ¿no? Por los lugares chiquitos, por llegar a lugares inesperados, recorrer, ampliar, buscar. Y me parecía que este nombre canoa del suplemento, que ahora es revista, es más que oportuno en ese sentido, ¿no? Sobre todo retomando todo lo que dijo Nadia en relación al poder decir, al poliedro, al encuentro. Bueno, entonces, cuando pensado todo eso, digamos, dije, bueno, ¿qué escribo para este suplemento? ¿Qué canoa me meto? Y entonces, bueno, se me ocurrió trabajar sobre algunos temas que yo vengo trabajando, que es lo que se llama literatura apocalíptica, la literatura propia de un periodo que llamamos del Segundo Templo. Y me interesa mucho en Borges, porque así también como en algunos otros autores, pero Borges, yo así lo digo, total como es poliedro, puedo decir lo que quiera. Bueno, voy a decir, ustedes pueden corregirme, todo lo que quieran, porque no es así. Hay dos grandes apócrifos contemporáneos, dos grandes reescritores de lo que es el apocrificismo, digamos, que es que reescriben, ¿no? el texto bíblico. Uno Borges. Hay otros autores como Cortázar, como Neruda, hay muchísimos que toman temas bíblicos y los reescriben, pero Borges reescribe, ¿no? Reescribe permanentemente el texto bíblico. Otro gran autor, que ustedes me van a corregir porque yo digo que es contemporáneo, pero está todo en el siglo XIX, es Melville. Moby Dick es una reescritura del Antiguo Testamento, ¿no? Pero eso no es solamente que toma temas bíblicos, él reescribe el Antiguo Testamento. Sobre esto va mi tesis doctoral. Sí. Bien, entonces Borges, yo le decía a Ana, ¿cómo le ponemos al título? ¿Borges el apocalíptico o Borges el apócrifo? Bueno, al final quedamos Borges el apocalíptico. Y con un tono más poético, salir del tono académico y ubicar un tono que es el tono de la mística, es el tono propio, digamos, de la mística del siglo XII y del siglo XIII, y que es un tono del tú, o de ustedes, ¿no? O de vosotros, pero que es un tono que interpela a la segunda persona. Entonces, bueno, ¿qué me interesa a mí de esto? En Borges me interesó que he encontrado yo en Borges que la figura del pájaro, por ejemplo, el grito del pájaro, como dice. El grito del pájaro aparece en Borges, en algunos textos de Borges, en las epifanías, ¿no? Los momentos cuando se abre la situación. El momento del encuentro, ahí aparece el grito del pájaro. Por ejemplo, aparece en Juan 1.14, ¿sí? Aparece en la biografía de Tadeo Isidoro Cruz, con el grito del Chajá, y aparece en el cuento del Evangelio de Marcos, ¿no? En esta reescritura del Evangelio de Marcos que hace Borges. Y me interesó ubicar esto en una figura iconográfica que son las vírgenes barrocas, las vírgenes sevillanas, españolas por supuesto,
que retoman ya en el siglo XIV y XV la figura del Apocalipsis, ¿no? De la mujer Amicta Sol, que es la figura que aparece en el Apocalipsis 12. Y entonces, bueno, ¿cómo empieza esto? Que hay una virgen, la más antigua de esta sevillana, que tiene un niño, digamos, con un jilguero. Jilguero es uno de los símbolos iconográficos de la cruz. Entonces, bueno, por ahí andaba el tema, ¿no? Lo que yo escribí. En el cuento de Borges aparecen varios datos apocalípticos. Borges conoce muy bien el Apocalipsis de Juan, pero conoce muy bien el Apocalipsis de Daniel. Entonces esto también aparece en el cuento de Borges, ¿no? Los dos Apocalipsis operando juntos. Y cuando termina, no sé si me puedo leer un segundo. Sí, tienes unos segundos. Bueno, entonces les leo algo del principio, porque siempre me extiendo. Hablemos del jilguero. Lo encontré por azar. ¿Por azar? No lo sé. Leía sobre las vírgenes andaluzas y sus atributos cosmológicos influidos por el Apocalipsis de Juan, Mulier Amicta Sol. Pienso en vos y en el azar. Voz árabe que designa la flor más brillante, azahar, tallada en los dados egipcios, y que vertió al inglés la palabra hasad, peligro, como el zahir luminoso, estrella imposible de olvidar. Pienso en el pájaro y en su epispanina, palabra hermosa donde anida la luz. Decía nuestro Juan, el que oyó y vio la luz del Apocalipsis en la tierra de su destierro, una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. La sevillana Virgen del Coral es una de las imágenes más antiguas que portan los atributos astronómicos de la iconografía apocalíptica. Su hijo la mira ofreciéndole un jilguero de pecho rojo, mientras un premonitorio coral pende de su cuello. Avanzo un poco. Borges, al hablar de las formas en que los místicos nombran a la divinidad, menciona a un pájaro que de algún modo es todos los pájaros. Se refiere al poeta sufí, Rukabajan Blaki, el maestro de Shiraz, quien en su tratado de teología escribe que Dios revela sus misterios por la lengua de los pájaros y que cada poeta asesinado es un pájaro de santidad. Ya termino, no es bien. Bien. Y sobre el final del trabajo, para retomar esto, se dice: los sucesos se precipitan, la siesta es premonitoria, el sueño nuevamente interrumpido por el ruido del martillo. Espinosa se levanta al atardecer y dijo como si pensara en voz alta: las aguas ya están bajas, ya falta poco. En los peligros del azar, la epifanía es su luz. El olor de la lluvia en Galilea, el alto grito de los pájaros. Borges, Juan 1:14. En el principio y en el fin, Apocalipsis 22:13. De un hecho que no puede dejar de repetirse. Un pájaro que de algún modo es todos los pájaros. En cuanto a la pregunta, muy interesante, muy lindo tu aporte, tu texto. Yo te preguntaría, siguiendo la línea metafórica que con la que iniciaste tu exposición, ¿desde qué puerto arribaste en cuanto a la inspiración y hacia qué puerto pretendés llegar en esta canoa? Ustedes todos saben, la lectura de Borges es siempre conmovedora, ¿no es cierto? Y encontrar en Borges los indicios, ¿no? Los indicios de la lectura bíblica, porque él tiene muchas formas de citar la Biblia, cita epígrafes, cita fragmentos, cita títulos, pero también como Borges es un pillo, cita, de repente pone un pequeñísimo dato, ¿no? El cielo se abrió estrellado con una luz particular, eso es el Apocalipsis de Daniel. Primero, un agradecimiento enorme a la Universidad de San Isidro de la oportunidad de que aparezca en el mundo un primer hijo literario, una compilación de mis cuentos, es una maravilla, y una anécdota. Me encuentro con Enrique del Percio en una reunión, me acuerdo
Y voy y lo increpo. Y le digo, Enrique, ¿para cuándo la narrativa enuncie? Y Enrique me mira, imperativamente me dice, anda a ver los Quirón. ¿Por qué? Porque me puse en evidencia que llegan los correos diciendo, hemos publicado tal cosa, y yo no lo creo. Pero bueno, ya está. Era una confesión más que una anécdota. Pero bueno, ella acaba de arruinar toda mi presentación, porque habló de Borges. ¿Y ahora qué digo yo? No puedo decir nada. ¿Qué puedo haber escrito? Una nota al pie de Borges. O sea que va a ser muy corto. Pero bueno, es un poco... Este libro que aparece es como una decantación de mucho remar, mucho querer decir cosas y rescatar algunas cuestiones muy clásicas que marcan mi vida familiar, mi forma de haber sido criado, educado, y creo que están ahí en los cuentos que los invito a que los lean, ¿no? Y ahí van a entender. Casi todos ellos son cuentos que tienen que ver con el coraje, con la hombría, con esta cuestión que un poco, a riesgo de parecer un poco políticamente correcto, que falta hoy un poco en el mundo, ¿no? De los buenos y los malos, ¿no? El mundo de demasiados matices. Estos cuentos tratan de ponernos a donde tenemos que estar. Es decir, si soy deshonesto no puedo ser honesto, aunque suene un poco como si fuera una paradoja. Y ahí están mis cuentos, es la búsqueda de contar historias, por eso el título, ¿no? Algunas historias de vidas, es un jueguito de palabras, me gusta jugar con los significantes, de formaciones de profesores de Saussure. Y bien, nada más, no quiero robar el tiempo a ella, y les digo, repito la protesta de Flavia que me pone a Borges acá, la chica a un nivel infinitesimal. Pero bueno, gracias a todos por haber escuchado y gracias a todos por leer los cuentos. Gracias, Jorge, gracias. Y gracias por lo sucinto en este contexto. Bueno, le damos la palabra a Natalia Monsegur. Natalia es licenciada y profesora en Letras de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Comunicación Audiovisual Digital por la Universidad Complutense de Madrid. Cursó diplomaturas en guión audiovisual, puesta en escena y narrativas audiovisuales, trabajó en espacios educativos, tanto públicos como privados, en todos los niveles, desde primaria hasta espacios universitarios, como la Universidad de Hurlingham, la Biblioteca del Congreso de la Nación y el programa INTEC por el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy coordina el espacio de escritura y creatividad Me Vas a Escribir, en donde abre un abanico de espacios de taller y asesora procesos creativos, es editora y correctora, ha editado Casa de Viaje por Editorial Viajera, Los Tesoros en una autopublicación digital, Sin Bordes, un libro de entrevistas a poetas hispanoamericanos y su reciente libro Pequeño Gran Río por Espacio Hudson. Bueno, muchas gracias Natalia y te damos la palabra. Bueno, muchas gracias a la UCI, a Vicky, al espacio de la revista que ahora se independiza, Espacio Canoa. Muy interesante porque Vicky me contacta, ¿no?, con la propuesta de publicar en esta nueva revista cultural y con la temática del río y del agua. Y nada, yo hace 3 años que vengo viviendo al lado del río y ahora salió un nuevo libro mío de poemas que se llama Pequeño Gran Río, que de alguna manera es un... No, de alguna manera no, es un diálogo con el río Luján y con el río Paraná. Después de acompañar un montón de procesos en personas con la escritura, ¿no?, coincido plenamente con Nadia con lo que difícil que es a veces poner en palabras, lo difícil que es hacernos cargo de nuestro propio lenguaje, ¿no? Hay muchos autoboicots, es como si nos costara escuchar mucho nuestra propia voz, ¿no? Y ahí lo enlazo también muchísimo con lo que decía Eugenia, ¿no? Esa propia voz, ¿dónde está, no? ¿En qué lugar del cuerpo se encuentra, no? En ese espacio del ser. Bueno, después de acompañar así como mucho los procesos en los espacios de taller y en ese animarnos a escribir y entender también que la escritura puede ser
un proceso creativo donde también hay un espacio de borrador, ¿no? Como el que hace el artista plástico que tiene ese proceso, ¿no? Digamos, como escritores, en realidad todos somos escritores aquí, todos estamos alfabetizados, en este espacio al menos, entonces todo el tiempo estamos como modelando con la palabra. Nada está terminado. Y desde esa certeza, ¿no? De que el lenguaje en uno mismo se puede ir como puliendo, como pulimos nuestro ser día a día, es que entré en un proceso creativo con este nuevo libro, ¿no? Donde quise buscar una predisposición del cuerpo, ¿no? Incluso también una inspiración. Y es muy curioso desde donde uno conecta con la inspiración. A veces está más allá de nuestro control neurótico, ¿no? Y la creatividad, esa libertad, ¿no? Que también nos ubica en el mundo, nos permite estar en el mundo y desde un lugar. Conecto un poco todas las cosas que se dijeron por aquí porque me parecieron todas las ponencias súper interesantes, ¿no? Muy bonitas, ¿no? El lenguaje y el arte como también catalizadores de belleza, ¿no? Que es necesaria en este momento del mundo, ¿no? Está la belleza, solamente que a veces, digamos, quizás la neurosis, el miedo, el que no salgan las palabras nos llevan hacia otros lugares. Pero el arte, ¿no? Y la propia expresión nos permiten eso, volver a conectar con la belleza. Y quedan 2 minutos y quiero compartirles un poco estos poemas que salió la preventa del libro gracias a Espacio Hudson, que es una editorial patagónica preciosa. Vamos a ver qué pasa. Les leo algo a ver cómo resuenan con esto, con este diálogo con el río, con el cual hablé, con el río. Río adentro viene agua limpia, agua de beber, agua dulce llena de barro, rica, refrescante, sonora. Esa es el agua del río. Una ternura se mueve y trae la corriente, que inunde, que no se vaya, que se quede. La serpiente del pequeño gran río descansa en una cueva del canal y se hace invisible a los hombres que le temen. Come lo que encuentra. Se abre paso entre la vida y el silencio de su mundo. Potente anfibio, poderosa madre, enroscada en el centro de algún camalote, se deja llevar hacia nuevos territorios, hacia cuerpitos dormidos que aguardan su protección. Pequeño gran río inunda el horizonte. Hombres y mujeres esperan desde el agua, la luna llena y luego la luna menguante. La libertad se asoma y es hija de esos hombres. La luna continúa su viaje circular, crece y decrece, puros diamantes se espejan y yo respiro, soy diminuta. Vivo al lado del río y el río es mi casa húmeda. Veo cómo sube y baja la marea, el ritmo de las sudestadas y lo que se siente cuando va a llover. Por primera vez estoy diferenciando entre el agua sucia y esta agua dulce llena de tierra. Donde vivo no puedo bañarme. Muchas embarcaciones van y vienen por las corrientes vivas que conectan la isla con el continente. No puedo sumergirme, ni siquiera encontrar el límite, lo que dije y lo que dejé de decir. Hasta dónde pude tocar con las palabras que recién ahora aprendo a que salgan amorosamente de mi boca, como una energía que da felicidad, que restaura la boca, el sonido, el río a mi lado. Y cierro con una cosita de las palabras, ¿no? Como que volver a tener conciencia del poder de las palabras, como la magia de hecho es con palabras, ¿verdad? Y en inglés está bien claro, spell, ¿no? El spell, el hechizo, y aquello que nos permite también deletrear. Tenemos tanto caos con las palabras, incluso dar la palabra, ¿no? Como volver a esa limpieza, a esa claridad de la palabra, quizás nos pueda ordenar un poco el mundo. Pedirle un cierre a Enrique del Percio, el rector de la universidad, así que... Simplemente agradecerles muchísimo, comentarles muy brevemente que de varias universidades nos están preguntando cómo se hace para hacer esta editorial con esta. En general lo que les digo, bueno, hace falta tener un Jerónimo, ¿no? Entonces ese es el principal. Pero una cosa interesante, vos hablabas de Spell como
hechizo y también como encanto, ¿eh? El canto, justamente, que implica la palabra. Y cuando la palabra se hace canto, es cuando la gente tiene algo que decir. Entonces nosotros lo que soñamos fue una editorial, no para que escriba gente que está obligada a publicar y que escribe cosas aberrantes, tales como, ¿viste esos textos que empiezan con el presente artículo tiene por objeto? O si no, un artículo no tiene nada por objeto, ¿no? Entonces la idea es que sea alguien que realmente tenga ganas, algo que decir. Y lo que se fue dando muy lindo, con respecto a lo que vos decías, Nati, me ahorraron lo de explicar por qué poliedro, solamente que es un poliedro irregular, que eso es muy importante, no es un poliedro regular. No hay ningún punto está a la misma distancia del centro que otro, es un caos, ¿no? Y es un caos, él suele decir que el trabajo es ordenador. Yo les puedo asegurar que mi trabajo es lo más desordenador que hay, y entre otras cosas porque tengo el privilegio de charlar permanentemente con esta gente, con estos autores, y en ese caos creativo surge poliedro, surge canoa, que sí, efectivamente es además la primera palabra americana que aparece en Europa, ¿no? Con todo el simbolismo que esto implica. Es una editorial, en definitiva, que justamente porque está hecha con alegría empezamos a tener que nos piden para publicar en Canoa gente de primerísimo nivel que podría publicar en cualquier lado, ¿no? Un Joseph Esterman de Suiza, un Doberti, un García Moreno, en fin, gente de cualquier lado que ¿por qué quiere publicar en Canoa? Porque Canoa es una universidad, es una editorial rigurosa, sí, pero no con el rigor mortis que se encuentra en otras, sino con el rigor que nace de la alegría con que hacemos esto. Y ya nos vamos, listo, terminamos, gracias. Gracias a todas y a todos y gracias a las chicas de la Feria del Libro por la paciencia. Y esperamos estar el año que viene también en la Feria del Libro con la producción 2023-2024. Así que bueno, gracias a todos por haber venido y encuentran los trabajos de la revista Poliedro en la página de la Universidad de San Isidro. Canoa, como espacio cultural, tiene varias esferas o varios universos. La revista, que está próxima a publicarse, tenemos actividades culturales, las cuales van a ser publicadas en las redes sociales y demás, pero tenemos la feria editorial independiente, la Feriusi, que será el próximo septiembre, con editoriales independientes de todo el país, talleres, charlas, presentaciones de libros. También tendremos presentaciones y charlas de películas, cine debates. Y bueno, están todos invitados a sumarse a esta canoa y a navegar por el universo de la cultura. Te invitamos entonces a participar de Poliedro Editorial, que es una editorial que no solamente se trabaja con la letra escrita, sino donde también, gracias a la ayuda de la querida gente de Radio Poliedro, trabajamos en vínculos con podcast, con medios audiovisuales, con distintas formas de hacer que la palabra pueda llegar a transformarse en algo más que una mera palabra escrita.